más grandes, a mi parecer, de la implantología actual, ¿sí? Y de eso, básicamente, vamos a hablar bastante hoy. Lo que decíamos, técnica de regeneración ósea guiada, podemos utilizar un elemento barrera, como el que tenemos a la derecha, que no es otra cosa que una membrana de colágeno reabsorbible, ¿sí? Fijada con chinchetas a tensión, para mantener ese entramado fijo y que no haya ningún tipo de movilidad, ¿bien? Condición fundamental de cualquier injerto, ¿sí? Cualquier técnica que elijamos, cualquier material que pongamos, el principio fundamental es la inmovilización de ese injerto. Si yo quiero ser predecible, la clave está en la inmovilización. Vamos a ir detallando un poquito cómo vamos a realizar eso. A la izquierda tenemos un caso también de regeneración ósea guiada vertical o tridimensional, en la cual utilizamos una membrana de teflón, de PTFE, con un refuerzo de titanio, ¿sí? Son las membranas llamadas form stable, ¿sí? Que mantienen la forma, por eso es que tienen que tener un refuerzo de titanio, ¿sí? Siempre cuando trabajamos en un defecto tridimensional necesitamos algo que nos mantenga la arquitectura que queremos regenerar, cosa que no sucede con una membrana de colágeno, que dentro de las clasificaciones está catalogada como non-form stable, es decir, no mantiene la forma. Membrana de colágeno, aumento vertical, aumento horizontal, membrana de teflón, aumento horizontal o tridimensional, ¿sí? Y luego está la escuela del concepto biológico que acabamos de mencionar, que ya algunos habéis estado familiarizados, si mal no tengo entendido, mi compañero Sergio Rodríguez Silva estuvo hablando un poquito de esta técnica. Esta técnica básicamente se basa en la obtención de un injerto en bloque de la zona retromolar y o rama ascendente. Vamos a hablar bien la diferencia entre las dos zonas, que es importantísima. Ese bloque lo dividimos en dos láminas más finas y a su vez esas láminas finas las rascamos para adelgazarlas aún más y obtener chips de hueso autógeno, ¿sí? Es la imagen que vemos abajo a la izquierda. No se preocupen que todo esto lo vamos a ir desarrollando hasta el aburrimiento en la charla de hoy. Básicamente aquí tenemos un caso sencillo, un implante simultáneo a la colocación de un implante, ¿sí? Un aumento horizontal, bien, donde se toma el injerto, como vimos, se divide en dos, se fija la lámina a cierta distancia de la zona receptora y el espacio o gap que se genera entre esa zona receptora y la lámina cortical es rellenada con esos chips de hueso autógeno obtenidos del rascado, ¿bien? Esto vale para defectos sencillos como el de la izquierda, o defectos horizontales un poco más complejos, de varios sectores, que tenemos aquí, o, por supuesto, para defectos tridimensionales. Bien, un detalle importante para defectos tridimensionales, que luego lo vamos a mencionar, es que debemos tener siempre picos óseos, ¿vale? Si no, es muy difícil obtener una regeneración predecible en altura. Es un detalle fundamental. No se puede regenerar absolutamente todo en altura. Esta técnica no vale para todo y tiene sus límites. También al final vamos a charlar un poquito de eso, pero como la charla se llama claves en la regeneración ósea, cada vez que vea alguna foto o crea que les puedo aportar un tip de interés, perdóname si soy pesado y me repito, en algunos casos vamos a hacer mucho hincapié en ciertas cosas, pero es lo que realmente importa y me gustaría que se lleven de esta charla, esos pequeños tips. Entonces, regeneración tridimensional en altura, siempre picos óseos. Yo voy a poder regenerar hasta los picos óseos, nunca más allá. Bien, no se puede regenerar en el aire. El origen de la técnica. El señor que está aquí a mi lado, muy simpático, Fuga Curie, esto es en la Universidad de Münster, donde tuve la suerte de formarme la última vez que estuve con él, donde él también da clases en el grado y en el posgrado de cirugía maxilofacial. Ha desarrollado esta técnica hace bastante tiempo, hace unos 15 o 20 años, y todo comenzó con la realización de una modificación en la técnica convencional de apisectomías en mandíbula, ¿sí? En lugar de fresar el hueso con una fresa redonda, él lo que hacía es crear una tapa ósea, o bony lid technique, como se denominaba. No es una técnica propia de él, pero él luego la adaptó. Tomaba esa tapa, hacía el corte, la osteotomía solamente en hueso cortical, una vez que llegaba medular, cincelaba el bloque, lo luxaba y lo extraía, accedía al foco periapical, trataba la lesión y volvía a recolocar ese bloque. Entonces, a partir de ahí, con el advenimiento de la implantología y demás, este señor se le ocurrió, bueno, porque esta misma técnica no la extrapolamos a la implantología. El hueso cortical siempre ha sido ese hueso mirado un poco de reojo, donde siempre se decía que tenía poca vascularización y demás. Entonces, esa es la vuelta que le buscó a este hombre. Ok, el hueso cortical tiene mala fama, tiene sus limitaciones. ¿Cómo puedo superar esas limitaciones? Haciéndolo más fino.
haciéndolo más delgado para mejorar la vascularización. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Foie Curie tiene múltiples publicaciones, tanto en papers como un libro publicado por la editorial Quintessence. Realmente recomiendo su lectura. Dentro de sus artículos científicos más significativos, publicado en el JOMI, el Journal of Oral and Maxillofacial Implants, trata sobre una casuística aproximadamente de 3.000 injertos tomados de la zona retromolar, la evolución en tiempo y sobre todo la aparición de complicaciones. Según él, si mal no recuerdo, tiene una tasa de complicaciones del estilo nerviosas parestésicas, que son las que más nos pueden asustar en nuestros comienzos, inferior al 5% y nunca permanentes. ¿Bien? Es una casuística interesante realmente. Un estudio que también les aconsejo leer, cuando tengan la oportunidad, es la comparativa que hace en las regeneraciones tridimensionales con esta técnica, ¿sí? Y sobre todo preconizando el abordaje en túnel. El abordaje en túnel es aquel que se hace con una sola incisión, sin despegar un colgajo por vía tradicional, digamos, pero es, digamos, el paso siguiente a todo esto. A mí no me gusta en una charla de claves de regeneración directamente meterme con el túnel, porque sí es cierto que requiere un poquito más de tiempo. Como todo, hay que empezar a caminar antes de correr, y a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. ¿Bien? Pero realmente vale la pena leerlo. Como decíamos, son bloques de zona retromolar principalmente, o del mentón, aunque la primera elección siempre es la zona retromolar, debido a la accesibilidad, a la familiaridad del cirujano oral y maxilofacial con la zona, ¿sí? El abordaje ya vamos a ver que es exactamente el mismo, o muy similar al que hacemos para extraer unos terceros malares retenidos, ¿sí? No tiene mucho más misterio, es un abordaje que cambian 2 o 3 cositas, pero básicamente el cirujano oral está muy acostumbrado a trabajar en esa área. Dijimos, el bloque se extrae, se divide con unos discos especiales en 2 mitades más finas, se rasca, se obtienen esos chips que vemos abajo a la derecha del hueso particulado. ¿Y para qué? ¿Por qué? Ya dijimos, adelantamos algo. ¿Por qué me voy a tomar este trabajo de hacer esto cuando puedo realmente tomar un frasquito de hueso heterólogo, un frasquito de hueso de banco, una membrana, unas chinchetas, y realizar algo parecido, quizás en la mitad del tiempo? ¿Por qué me voy a tomar este trabajo? ¿Por qué voy a aprender esta técnica? Por supuesto que hay todo un estudio, hay mucha ciencia detrás de ello, y como ya vimos, la revascularización es uno de los pilares, ¿sí? ¿Por qué esto y no bloques? Es una de las preguntas que sin duda van a surgir o ya estarán surgiendo. El bloque, como dijimos, cortical, tiene muchas menos posibilidades de vascularizarse y necrosarse debido a su densidad, justamente. ¿Bien? Entonces, además que el hueso cortical realmente tiene un contenido muy, muy alto de BMPs, sobre todo la 2, la proteína morfogenética ósea, que es la encargada de generar esa osteoinducción, ¿bien? La que va a llamar a los factores de crecimiento, la que va a organizar todo el tinglado, hablando mal y de pronto, para que sea posible la neoformación ósea. Y también esta técnica nos permite recolectar osteocitos vivos, ¿sí? Al rascar esas láminas de hueso cortical, realmente estamos recolectando células vivas. La medular tiene mucho componente celular, es verdad, pero no tantas BMPs, ¿sí? Y la viabilidad celular del componente medular no es tan alta como se piensa, y además que biomecánicamente realmente el hueso medular no es que aguante mucho. Por eso es que se han dejado de utilizar bastante los injertos de cresta ilíaca, porque se ha demostrado que tienen una alta tasa de reabsorción. Antes quizás, por los cirujanos orales y maxilofaciales, era casi de primera elección, diríamos, y hoy muy rara vez, cuando vamos a los congresos, a las charlas, escuchamos alguna ponencia de injertos de cresta ilíaca, que hace 10 años quizás era el tópico estrella. Con respecto al hueso cortical, yo realmente les recomiendo leer a este autor, Jordi Caballé Serrano. Tiene muchísimos artículos relacionados con la histofisiología ósea, y es realmente apasionante. Y puntualmente demuestra que hay una cantidad enorme de proteínas, 150, de las cuales 43 se conoce que tienen lo que se llama la función paracrina, es decir, de estimular la formación de hueso. Todas esas proteínas están dentro de los chips de hueso esponjoso.
Por eso es muy importante obtenerlos del rascado, ¿sí? Con un rascador, de manera que al colocarlos en el área, en la zona donante, puedan liberar todos esos factores de crecimiento y proteínas y promover esa formación ósea. Distinto es, estarán pensando, si yo tengo la BMP y los factores de crecimiento, ¿por qué no coloco el bloque directamente en lugar de tomar todo este trabajo? Es muy sencillo. Si yo coloco el bloque, la mayoría de estos factores de crecimiento me quedarían enjaulados dentro de ese bloque, ¿sí? Y justamente necesito que los osteocitos, al morirse, hablando mal y de pronto, en ese proceso apoptótico, empiecen a liberar todos estos factores. Los osteocitos que yo implante en el área donante, en el área receptora, van a empezar a liberar factores de crecimiento, pero necesitan estar en contacto con la superficie. Si en lugar de estar en contacto con la superficie están dentro del injerto, pues va a perder mucho potencial, ¿sí? Y esa es una de las principales razones del por qué hacer esto, todo este rollo, como decimos aquí en España, y no colocar un bloque, como hacíamos hace 10 años, de forma casi denominada gol estándar, ¿sí? Injerto de mentón, injerto de cresta y injerto de línea oblicuo externa, eran las zonas donantes de injertos en bloque por excelencia, y hoy la cosa ha mudado por ejemplo, por los motivos expresados en este tipo de estudios, ¿sí? Así que realmente les aconsejo, y además fíjense quién es el coautor, Daniel Busser. Daniel Busser es líder de opinión, por supuesto, de toda la escuela suiza de regeneración ósea guiada, gran promotor de biomateriales, muy casado con casas comerciales, y realmente está aportando su nombre a estudios que hablan del hueso autógeno, principalmente del hueso cortical. ¿Bien? Así que cuando tengan la oportunidad, también échenle un ojo a estos autores. Y todo esto que estuvimos viendo explicaría el porqué de un defecto como este, en altura, en ancho, sin colocar membranas, sin colocar chinchetas, sin nada, puedo obtener una situación como esta, ¿sí? Fíjense la gran ganancia en altura, en anchura, y fíjense sobre todo la vascularización de esa lámina cortical fijada por vestibular, adyacente al tornillo. Si se ponen a ver de cerca, esos puntitos rojos me dan la pauta de que esto es un hueso 100% vascularizado, hueso vital, hueso que se mantiene en el tiempo siempre y cuando yo lo estimule de la forma adecuada, ¿sí? Eso es lo que buscamos, poner nuestros implantes en hueso, en cualquier hueso, hueso vital. Bien. La técnica del encofrado, paso a paso, sería esto. Se obtiene un bloque óseo de la zona retromolar del mentón, se divide en dos, como estuvimos viendo, se rasca con un rascador. Nosotros utilizamos un rascador desechable que se llama Safe Scraper, de la casa comercial Meta, pero bueno, cualquier rascador o afeitador óseo podría servir para este cometido. Me gustan mucho los desechables porque los que son reutilizables y reesterilizables, aunque se le cambie la hoja, llegan a perder el filo y realmente se transforma en un proceso bastante agónico el hecho de obtener esos chips de particulado. Por eso preferimos los desechables, pero no es condición sine qua non utilizar este tipo de rascador, ¿sí? La fijación de la lámina, ya sea en sentido horizontal o tridimensional, siempre debe realizarse por lo menos a una separación de 2 milímetros del área receptora. Bien, y de manera tal de generar ese espacio virtual que voy a rellenar con mis chips de hueso autógeno que he obtenido del rascado o adelgazamiento de cada una de esas láminas. Y por supuesto, como en toda técnica de regeneración, además de la inmovilización, necesitamos un cierre estanco perfecto, ¿sí? Necesitamos un cierre de los tejidos blandos, como el que vemos en la foto. Bien, y una de las diferencias fundamentales, si miramos bien la foto, vemos que la incisión está hecha en una pieza a cada lado del defecto. Y siempre nos han enseñado que por lo menos deberíamos dejar dos. Bien, ¿esto por qué es? Tiene su justificación, y es un punto más a favor de la técnica de hueso autógeno propuesta por el Dr. Curie, y es que las uniones desmosómicas entre el periósteo y el colgajo en general, con el hueso cortical, es muchísimo más favorable que la unión con una membrana de colágeno o una membrana de teflón. Lo que tenemos que hacer es, en el caso de utilizar membranas, alejar esas líneas de incisión, bien, de mi membrana, porque la adhesión sabemos que es, en el caso de la de teflón, bastante nula, y en el caso de las de colágeno, hasta que la membrana no se empieza a reabsorber, tampoco es la mejor. En cambio, aquí hay una unión desmosómica prácticamente antes de la semana. Bien, y por eso la posibilidad de exposición, si yo he hecho un buen cierre, se reduce muchísimo. Otro punto a favor y otro punto clave a la hora de elegir esta técnica es el tiempo en el cual yo puedo colocar
el implante o los implantes a mi paciente. Ya sea un defecto horizontal o tridimensional, en un periodo de 4 meses, según Curie podría ser incluso 3, nosotros somos más cautos y esperamos 4, podemos colocar nuestro implante. Y debe ser así, justamente, primero porque al ser hueso autógeno, fíjense la calidad que tenemos, totalmente duro, si bien estructuralmente y microscópicamente no es el hueso maduro, nativo que podemos obtener a los 6, 8, 9 meses, pero lo que buscamos también es una estimulación relativamente temprana de ese hueso, para evitar la tan temida reabsorción. ¿Bien? Siempre también hemos escuchado en los cursos, máster y especialidades, y sobre todo cuando venía el comercial representante de, no voy a dar nombres, de ciertas casas comerciales, y nos decía que el hueso autógeno se reabsorbe. ¿Sí? ¿El hueso autógeno se reabsorbe? Claro que sí. Pero, ¿por qué? Primero por un tema que ya vimos, la vascularización. Si mete un bloque muy grande, lo normal es que le cueste a los capilares crecer y llegar hasta el centro y nutrir todo ese bloque, por lo tanto vamos a obtener una reabsorción de la parte necrótica. ¿Sí? Y otro es una incorrecta, estimulación con la carga protésica. Bien, yo tengo que también estimular dentro de un periodo no mayor a 7 meses, 8, mi hueso para que se vaya organizando estructuralmente. ¿Bien? Eso junto con otra serie de parámetros como el correcto cinturón de encía queratinizada alrededor y demás, o sea, que ya vamos a entrar más en detalle, hacen que esta técnica sea predecible y que el hueso no se reabsorba y sea estable en el tiempo. En el tiempo, ¿bien? Que el hueso autólogo se reabsorba, cuidado, no es sinónimo de fracaso. En este caso, por ejemplo, había una formación prácticamente, no me animaría a decir del 100%, pero hay veces, lo vamos a ver en algún caso clínico, que al hacer la reentrada vemos una pequeña reabsorción de las placas corticales. Y esto a veces sucede porque hemos sobreinjertado demasiado el área receptora. Esta es otra clave cuando trabajamos con este tipo de técnicas, no sobreinjertar. ¿Bien? Con el modelo de Curie tenemos que intentar buscar la continuidad del marco óseo. ¿Bien? Distinto es el concepto cuando utilizamos una membrana o utilizamos un mix de hueso autógeno con biomateriales donde buscamos realmente el máximo volumen posible por si se reabsorbe, entre comillas. ¿Bien? Sabemos que el biomaterial mantiene volumen muy bien en el tiempo. Pero realmente para colocar un implante hoy por hoy estándar de 375, sabemos que según el autor que leamos, debemos dejar 2 milímetros a cada lado, o 2 milímetros de hueso rodeando nuestro implante. Algunos autores más modernos hablan de 1,5, entonces probablemente con tener 6 o 7 milímetros, una cresta de 6 o 7 milímetros, me sea suficiente. No necesito tener una cresta de 13, 15 milímetros como veo en algunos congresos o en unas charlas de regeneración o seria. ¿Eso para qué me vale? Para mostrarlo en un congreso, es genial, y ver cómo funciona la técnica, perfecto. Pero no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad porque el organismo también se va a encargar de llevar el hueso a su propio estado natural. Bien, recordemos que la ley de Wolff dice que la función hace al órgano, y eso corre también para la regeneración guiada. Bien, eso es otra de las claves del éxito en regeneración. Tenemos que entender que la actividad muscular muchas veces es la encargada de modelar esa anatomía. Entonces, por mucho que yo injerte o subinjerte, la tendencia va a ser a la reabsorción. ¿Bien? Por la actividad muscular. Vamos a tocar otro tema que es fundamental y es el que más miedo, entre comillas, despierta cuando vamos a tomar un injerto de rama, a gente que quizás no está tan habituada a trabajar en el área, pero con los conocimientos anatómicos adecuados van a ver que es realmente un ABC, sota, caballo y rey, como se dice por aquí en España. Como decíamos al principio, las zonas donantes por excelencia para esta técnica y para injertos en bloque en general siguen siendo, como primera elección, el área retromolar / rama ascendente y la zona interforaminal o parasinficiaria o del mentón. ¿Bien? Es importante conocer los límites, saber dónde empieza la región retromolar, dónde empieza la rama ascendente, qué landmarks, no sé la palabra en castellano, qué marcadores voy a encontrar yo cuando haga la cirugía para orientarme y saber dónde estoy. Porque una cosa muy bonita es ver este modelo, pero cuando estoy con un paciente que abre la boca, que tiene el macetero muy desarrollado, que empieza a sangrar y tal, ya me empiezo a poner un poquito, entre comillas, más nervioso. Pero si conozco los marcadores anatómicos, hacer una toma de injerto en esta área sin mayores complicaciones. Lo primero que vamos a ver es
la división entre lo que es la rama ascendente y el área retromolar. Para esto no vamos a seguir la clasificación anatómica pura, sino que vamos a trazar una línea que baja desde el borde anterior de la rama ascendente y sigue hacia abajo sin continuar la línea oblicua externa, ¿vale? Que es donde el límite anterior por naturaleza del borde anterior de la rama. ¿Bien? Rama ascendente hacia atrás de la línea. Área retromolar hacia adelante. Esto es clave. Intenten pintarlo con un lápiz, con un rotulador quirúrgico, con lo que vosotros queráis, pero es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de la cirugía. Saber si estoy manejándome en el área de la rama ascendente o área retromolar. Y vamos a ver por qué. Cuando estoy trabajando en el área retromolar, hacia atrás voy a tener como límite el tendón del temporal. ¿Bien? Cuando yo voy haciendo mi despegamiento de mi colgajo trapezoidal y empiezo a ver las fibras del tendón del temporal, me marca que ya no debería ir más atrás. No pasa nada por desinsertar algunas fibras del músculo temporal, no pasa absolutamente nada y es perfectamente viable, pero sí que es el primer límite que tenemos que tener en cuenta en distal. ¿Sí? Hacia adelante, el límite sería el inicio de la línea oblicua externa. ¿Bien? Recordemos que la línea oblicua externa terminaría, dependiendo de la anatomía particular de cada paciente, más o menos a la altura de distal del 6, del 36 o 46, ¿sí? Pero en líneas generales podemos decir que llega hasta distal del 6. De todas formas, a cada paciente y cada caso, estamos obligados, por supuesto, a evaluar la anatomía previamente de una forma clínica y radiográfica mediante tomografías, ¿sí? O CDCPs, para ser más precisos. ¿Cuál sería el límite apical? Ya vimos el posterior, el anterior. El límite apical está puesto entre signos de pregunta porque lo podríamos considerar el canal dental inferior, el borde superior del canal dental inferior. Sí es cierto que, dependiendo de la anatomía, una vez más, puedo tener la posibilidad de mantenerme encima de ese canal y de esa forma me voy a asegurar de no provocar ninguna lesión al nervio dental inferior, que es una de las estructuras anatómicas que tenemos que respetar en esta técnica, y todo apunta a no lesionarlo. Sin embargo, a veces no es posible. La altura que necesitamos del bloque nos exige ir más allá del canal dental inferior, más abajo, y tampoco habría mayores problemas. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en caso de que tengamos que. A la derecha vemos un esquema oclusal, donde vemos el recorrido del nervio dental inferior, y esto es muy importante. Una vez más, identificamos la división entre rama ascendente y zona retromolar. En la rama ascendente, el nervio, por supuesto tenemos menos espesor óseo, y el nervio hace su entrada por la espina de Spix, hace una curva hacia vestibular, y queda muy, muy superficial con respecto a la cortical ósea. Esto es un detalle a tener muy en cuenta con respecto a la penetración del instrumento con el cual voy a hacer la osteotomía para obtener el corte. Bien, vamos a ver bastante más en detalle. En la zona retromolar vemos que el recorrido empieza a meterse hacia el lingual, el nervio se hace más profundo y me da mucha más libertad a la hora de profundizar la osteotomía para obtener mi injerto. ¿Sí? Esto es fundamental. El límite oclusal, la parte de arriba, estaría dado por el ancho de la cortical vestibular. Aproximadamente suele ser de 3, 4 milímetros, y es importante que no nos pasemos mucho más de esa cortical. La manera más sencilla de verlo, lo vamos a ver ahora dentro de un rato también, es midiéndolo en la tomografía, ¿sí? Pero bueno, aquí tampoco vamos a estar con una sonda todo el tiempo, midiendo, porque los espesores van cambiando de mesera a distal, pero como promedio tenemos que la cortical, la distancia del límite superior de la osteotomía hacia la cortical externa debe ser de más de 3 milímetros y no más de 5. ¿Bien? Hay una forma más fácil todavía de identificar esto, y es que la osteotomía siempre debería estar ubicada a mitad de camino entre la cortical externa y la apófisis alveolar. ¿Bien? Si ven aquí en el dibujo, en la foto, vemos que esa osteotomía puntiforme está ubicada justo en la mitad. Muy cerca del vestibular, ni tan cerca de las piezas dentarias. ¿Estamos bien? Lo que decíamos, valorar tomográficamente esos espesores, tanto en la rama, como vemos en la columna de arriba, como en el área retromolar. Fíjense lo que decíamos, en la rama, dependiendo la zona de corte, cuanto más atrás nos vamos, cuanto más esa distal, vemos que disminuye esa distancia. Tenemos 3,2 milímetros, 2,8, 2,2, y dependiendo de la anatomía puede ser todavía más superficial. Hay casos que nos encontramos en los que tenemos una distancia de 1 milímetro y algo.
Entonces realmente hay que ser muy cuidadosos cuando necesito un bloque muy grande. Si tengo que extenderme hasta la rama ascendente, tengo que tener esto muy en cuenta, ¿sí? Y para eso tengo que tener perfectamente identificado el instrumental que voy a utilizar, ¿sí?, para hacer la osteotomía. Vamos a hablar, como decíamos, muy largo y tendido de eso. Y abajo, en la columna del medio de la imagen, vemos que la zona retromolar, este es un caso quizás con demasiada distancia, lo normal es que haya 5 o 6, pero vemos que está francamente lingualizado todo lo que es el paquete vasculonervioso dental inferior, con lo cual nos da muchísima más libertad. Grosor promedio en la última columna, grosor promedio de la tabla de la cortical externa, 3,2, 3,4, 3,5, bien, esto también es importante. Hasta ahora estuvimos hablando de factores a tener en cuenta para proteger ese paquete vasculonervioso dental inferior, ¿sí?, que es el gran cuco que nadie quiere tocar ni lesionar. Bien, hay otra estructura muy importante en lo que es el área retromolar, que también estamos bastante familiarizados con ella, que es la arteria facial. ¿Sí? Arteria facial, rama de la arteria carótida externa, comienza su andadura en la parte lateral de la faringe, cruza por la zona submaxilar hacia el borde inferior de la rama del cuerpo mandibular y aparece adosándose a la cara externa del cuerpo mandibular en un límite denominado cuadrilátero Schönfeld-Londel. Ese límite, recordamos de anatomía, está formado hacia atrás por el borde anterior del músculo macetero, hacia arriba por el borde inferior del músculo buccinador, hacia adelante por el borde posterior del triangular de los labios, y hacia abajo por lo que es la basal mandibular. ¿Bien? Ahí no hay nada. Es decir, está la arteria facial, el periósteo, y no hay nada más. No hay ningún músculo, no hay otras estructuras. Entonces, debemos ser especialmente cuidadosos cuando tenemos que ir a buscar un injerto de mucha altura. El injerto promedio de rama ascendente y zona retromolar tiene una altura de 7-8 milímetros. Sin embargo, puede haber casos que necesitemos un poco más. ¿Bien? Y si la mandíbula está un poco atrófica, realmente no es difícil coquetear con la arteria facial. Pero teniendo ciertos parámetros en cuenta y ciertos cuidados, vamos a ver, no debería haber mayores problemas. Y uno de esos parámetros fundamental, clave en toda regeneración y diría en casi toda cirugía, es el correcto levantamiento del colgajo mucoperióstico. Justamente tiene que ser un colgajo espesor parcial, espesor total. Siempre, siempre despegar el colgajo con todo el cuidado del mundo, asegurarnos de que el periósteo esté lo más indemne posible, y de esa forma voy a asegurarme de rechazar todas las estructuras anatómicas que estén por fuera de él o en contacto de él. Dijimos que a nivel del cuerpo mandibular, en la zona retromolar, no hay ninguna otra estructura, salvo el periósteo, que nos separe de la arteria facial. Por lo tanto, si yo despego el periósteo sin lesionarlo, puedo estar tranquilo. Y si yo lo separo con un separador y lo protejo el periósteo, tampoco nunca voy a tener ningún tipo de problema, ninguna hemorragia indeseada de la arteria facial, ni nada por el estilo. Otro factor, como vemos a la derecha, para aumentar esa protección y esa seguridad, y estar tranquilos a la hora de tomar un injerto en esta área, sería la utilización del correcto instrumental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cirujano raíz y el cirujano Nutella? Bueno, aquí vemos un caso de cirujano Nutella, donde realmente hace falta tener cierto instrumental específico. Yo nunca, no tengo experiencia en tomar este tipo de bloques con fresa. Sé que hay muchos cirujanos que lo hacen, pero desde mi punto de vista estamos realmente muy limitados. Bien, primero por el acceso al área, segundo por la cantidad de hueso que podemos tomar, que siempre va a ser inferior al que podemos tomar con cualquiera de estos dispositivos. Arriba, un bisturí piezoeléctrico, ¿sí?, que todos conocen, ese instrumento basado en ultrasonidos, donde no se provoca daño a los tejidos blandos, hay una potencia de corte muy buena, una estabilidad fenomenal, la pieza de mano no vibra como puede vibrar una pieza de mano recta, y eso hace que el confort para el paciente y para el cirujano sea mucho mayor. Tengo un control absoluto de la osteotomía, siempre. Nunca se me va la fresa. Siempre el inserto recorre la distancia en el tiempo que yo le digo. Abajo, ya un poquito más específico, tenemos digamos, el kit desarrollado por el Dr. Curie, que es una serie de discos con protectores, que ahora vamos a hablar un poco para que lo conozcáis, donde, como veis por vestibular, tiene ese protector que evita que ese disco, que es un disco muy, muy pequeñito, pero aún así con una potencia de corte muy alta, pueda lesionar estructuras nobles, como en este caso la arteria facial, el colgajo, músculos, etc. ¿Sí? Con ese protector, yo, además de protegerme, me separo, retraigo y veo. ¿Sí? Entonces, fundamental
tener instrumental específico y conocerlo. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con conocerlo? Ahora lo vamos a ver bien también en detalle. Básicamente se refiere a las profundidades de corte, por lo que hablamos, saber hasta dónde tengo que profundizar, hasta dónde no, si estoy en rama y tal. Ahora lo vamos a ver. Esto es un poco lo que hablábamos, mantener el periósteo indemne. Aquí vemos una parte de periósteo intacto, ¿sí?, a la derecha, y otra parte de periósteo un poco más desgarrado. Esta imagen va a suceder, va a pasar a todos, ¿bien? Pero fíjense que es en la parte más superior del colgajo, donde hay estructuras nobles, sí, como el macetero, como la bola adiposa de Bichat, que tenemos que respetarlas, bien, pero hay un poquito menos de consecuencias posteriores para el paciente, ¿bien? Digamos que si soy un poco brusco con el macetero, lógicamente voy a tener un trismus, que es bastante incómodo para el paciente, pero bueno, es una complicación que se lleva muy bien con el tiempo, el reposo e incluso fisioterapia. ¿Bien? Pero siempre que sea posible, intentar mantener el periósteo indemne. En este caso, en el caso mío, por supuesto, se desgarró porque el acceso era un poquito complicado y a la hora de hacer la osteotomía poroclusal, la osteotomía distal, con el disco pues laceramos un poquito el periósteo y al ser muy fino, tampoco es nada del otro mundo, pero pasó esto. Bien, entonces le marco los dos, cuál es el aspecto del periósteo intacto, que es el que siempre tenemos que buscar, y cuál es el periósteo desgarrado, donde nos tenemos que empezar a preocupar. ¿Sí? Es desgarrado el periósteo, no pasa nada, es una complicación que puede pasar perfectamente, pero tengo que empezar a tener cuidado, ya no puedo ir a lo loco por ahí. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que decíamos, conocer el instrumental, ese instrumental específico necesario para realizar las tomas del injerto en zona retromolar con seguridad. Este sería el aspecto que tiene un bloque de la zona retromolar, tomada en este caso con el set Microso, que es el set desarrollado por el doctor Curie, ahora lo vamos a ver también. Y básicamente tenemos un límite oclusal, apical, distal, una forma variable, puede ser más alargada, convergente, divergente, pero así nos debería quedar un bloque, dependiendo de la anatomía del paciente. Voy a tener un bloque un poco más grande, un poco más ancho, más bajo, pero más o menos este debería ser el aspecto. Este es el kit Microsom. Está compuesto de una pieza de mano recta, un contrángulo, una pieza de mano recta, una pieza de mano angulada y un contrángulo. Además, lo que veis arriba son una serie de cinceles rectos y curvos, y por supuesto los discos específicos con el diámetro determinado para no lesionar las estructuras nobles como el dentario inferior. Y esas fresas pequeñitas que ven a la izquierda también son para hacer la osteotomía circular del borde superior del injerto. Vamos a verlo un poquito más en detalle ahora. Por supuesto el bisturí piezoeléctrico con su set de insertos. Hay múltiples marcas en el mercado. Está el Mectron, que es el clásico, el DTE, que es el que utilizo yo, que realmente es un piezoeléctrico que da unos resultados excelentes y tiene una excelente calidad, relación calidad-precio. Pero bueno, hay muchas marcas, NSK, Woodpecker, que también es de la familia DTE, en fin, tienen que asegurarse de que sea un piezoeléctrico relativamente nuevo, de nueva generación, donde no sea tan lento como quizás los primeros. Hay algunas marcas, no vamos a dar más nombres, que marcas punteras, líderes a nivel mundial, donde realmente hacer un corte con el piezoeléctrico se transforma en una pesadilla, ¿sí? Pero si tenemos un aparato eficaz como puede ser este que ven en la foto, no vamos a tener ningún problema. Y además es un instrumento versátil, ¿sí? Este piezoeléctrico nos sirve para tomar injertos, pero además también lo podemos aplicar en cirugía diaria, en extracciones, en implantes, en elevaciones de seno maxilar, en un montón de cosas. Sí es cierto que el kit Microso desarrollado por el Dr. Curie está un poquito más limitado en uso, nos va a valer simplemente para realizar la técnica de injertos en bloque y ya. Que bueno, si yo me voy a dedicar a eso, voy a tener una casuística amplia, merece la pena la compra, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, al principio quizás sí que recomendamos un instrumental versátil que les pueda valer para otro tipo de intervenciones. Aquí se ve un poquito más de cerca la pieza de mano angulada con la cual realizamos la osteotomía distal y mesial. Esta es una pieza que también, si tenemos pensado colocar implantes cigomáticos, nos puede ser de mucha utilidad. ¿Sí? Está pensada para, con esa curva, poder llegar a zonas difíciles, en la rama ascendente, separar el macetero y tal, el acceso se antoja bastante complicado, pero con esa curvatura, más el protector y demás, realmente se nos hace la vida mucho más fácil.
Parte de ese set está compuesto por los discos, que son un poco la estrella de la película, y aquí me voy a detener un poquito en lo que hablábamos de conocer el instrumental. No hace falta tener estos discos, se puede hacer de otras maneras, como hablamos, pero estos discos nos aportan la ventaja de que conocemos perfectamente cuánto miden y sabemos perfectamente cuánto vamos a penetrar y cuánto no. Este es un disco que tiene 3.2 milímetros de radio, sé que nunca voy a penetrar más de 3.2 en el hueso, ese va a ser mi límite, y si estoy trabajando en rama ascendente y me quiero asegurar, que dijimos que la distancia del dentario a la cortical externa es a veces de 2 milímetros, 2,5, no quiero penetrar lógicamente 3,2. Quiero penetrar, por ejemplo, 1 milímetro como mucho. En ese caso, utilizamos la parte diamantada del disco, que es la que está abajo a la derecha, y vemos que mide 1 milímetro. Entonces ya tengo una referencia visual de que estoy trabajando a 1 milímetro de profundidad y no más. Y de eso se trata esto, de conocer el instrumental, de saber exactamente, a un golpe de vista, a qué profundidad estoy trabajando. Sea un disco especialmente desarrollado, sea un piezoeléctrico. Vamos a ver también que los insertos muchas veces vienen con esas marcas de profundidad, y si no vienen, sin ningún problema podemos hacerle nosotros una marca con un rotulador, con un boli, si somos más audaces con la turbinita, le hacemos una pequeña marca, por ejemplo, a 3 milímetros, o muchas veces, aquí por ejemplo en el inserto US1, vemos que la parte activa mide 4 milímetros. Perfecto, así que la parte activa son 4 milímetros, voy a intentar, si estoy trabajando en zona retromolar, no meterla entera, porque voy a estar a 4 milímetros, y en la zona de la rama ascendente, no meterla más allá de la mitad, porque me interesa trabajar a 2 milímetros o menos. ¿Bien? Esta es la imagen que habíamos antes, conocer el instrumental para saber a qué profundidad estoy. ¿Sí? En la rama, ahora vamos a verlo bien, no deberíamos profundizar nunca más de 2 milímetros, 1,5, ¿sí? Eso nos va a aportar ese extra de seguridad que buscamos a la hora de tomar un injerto en la zona retromolar, en la zona de la rama ascendente. Y cuando estamos más adelante, en el área retromolar, ya podemos ir más tranquilos. Siempre previo análisis en el CST, hay pacientes que no tienen esta distancia ni siquiera en la zona retromolar, incluso pacientes en los que está contraindicado esta técnica. ¿Sí? Pacientes que tienen algún tipo de síndrome, algún tipo de patología, que curse con un hipodesarrollo condilar y con un ángulo mandibular muy pronunciado, lógicamente no tiene ni espesor ni altura como para realizar esta técnica. Y si la tuviera, realmente debilitaríamos mucho la mandíbula e incurriríamos en un altísimo riesgo de provocar una fractura iatrogénica. ¿Bien? Tanto inmediata como mediata. Entonces, esas serían un poco las limitaciones de esta técnica. Por eso es que cada caso hay que valorarlo siempre, siempre con un CBCT. Bueno, esta es una comparativa entre la utilización de discos y piezoeléctricos. Vemos que son bastante parecidas ambos. El piezoeléctrico quizás tiene un punto en cuanto a confort para el paciente, lo que decíamos, el manejo de la pieza de mano, no vibra, siempre tengo el control yo la voy a llevar a donde quiero, al ritmo que yo quiero. Si quiero ir más lento, voy a ir más lento, si quiero ir más rápido, voy más rápido. El disco, las fresas, ya son tienen un poquito más de vida propia. Sin embargo, el kit desarrollado específicamente por el Dr. Curie realmente está muy bien trabajado. Los discos son muy finitos y tienen una precisión de corte alucinante, y realmente no sucede tanto ese movimiento brusco que suelen generar las fresas, y que eso es lo que aumenta, mejor dicho, el riesgo de lesionar alguna estructura anatómica vecina. Vamos a ver un poquito la toma de lo que es el injerto paso a paso, desde la incisión. Las incisiones, como hablábamos, son muy parecidas a las que se hacen en la fracción de un tercer molar inferior retenido, un colgajo trapezoidal, básicamente, que puede ser una incisión interaclavicular, tomando los cuellos de las piezas dentarias, en este caso sin descarga. A mí me gusta mucho hacerlas con descargas, pero bueno, en este esquema están sin descarga y se puede hacer. Es el famoso colgajo en bolsillo, que estudiamos en los libros de cirugía. Una incisión paramarginal, cuando no quiero tomar los cuellos de las piezas dentarias, ¿sí? Se hace aproximadamente a 2 milímetros de la unión del límite mucogingival, ¿sí? Y realmente el decolado del colgajo es bastante sencillo. Ahí no hay inserciones musculares potentes, está el buccinador y poco más, entonces realmente se despega muy muy bien con este tipo de incisión, y nos aseguramos no provocar ninguna recesión indeseada a nivel molar. Y una incisión crestal en áreas, lógicamente, parcialmente o totalmente desdentadas, directamente a una incisión crestal y fuera. La forma más sencilla quizás, pero claro, no tenemos dientes,
nos tenemos que plantear esa disyuntiva. ¿Tomo los cuellos dentarios o no? Siempre, yo, en lo personal, prefiero que no, siempre que se pueda. Lo que decíamos, a la hora de elevar el colgajo mucoperióstico es fundamental que lo hagamos de una forma concienzuda, que mantengamos la integridad de ese periósteo y sí que quizás tenemos que ser un poquito más amplios para obtener una buena visibilidad. Fíjense en la foto de la derecha que prácticamente estamos viendo casi el ángulo goníaco de la mandíbula y eso nos va a generar un acceso mucho más bueno, mucha más comodidad y realmente vamos a ganar mucho en rapidez. ¿Sí? No se puede hacer lo que no se ve. Jamás podemos trabajar a ciegas, y eso vale para cirugía, como para endodoncia, a la hora de hacer una apertura, o cualquier cosa. ¿Sí? Necesitamos ver. Entonces el despegamiento, recordamos que siempre que sea mucoperióstico, puedo ir hacia atrás, hacia adelante, voy a ir sin miedo, que nunca voy a lesionar una estructura vecina. Lógicamente, delante tenemos que tener en cuenta que está nuestro nervio mentoniano, ¿bien? Las ramas terminales del dental inferior, junto con la incisiva, que hace su aparición aproximadamente en los ápices de los premolares, puede ser entre medios de los dos premolares, en el segundo, en el primero, pero por ahí está, lo tenemos que identificar. Vamos a ver un pequeño vídeo de las incisiones, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora. Lo primero, como todo, es palpar esa rama ascendente. Pueden empezar desde distal a mesial, desde mesial a distal, no cambia, y ahí vemos ese despegamiento mucoperióstico. Esto es una maniobra que casi siempre tenemos que hacer. A la hora de despegar el macetero, es normal que el paciente empiece a quejarse un poco de dolor, porque nos cuesta llegar con la primera infiltrativa hacia el plano profundo del músculo. Y al comenzar a despegarlo, genera cierta molestia. Entonces, en un 90% de los casos, tenemos que contar con ese refuerzo. ¿Sí? Ahora vamos a ver una incisión crestal. Lo mismo, empezamos nuestro colgajo de diseño trapezoidal con una descarga divergente, siempre apoyado en hueso a este nivel, ¿sí? Me tengo que apoyar en el borde anterior de la rama. ¿Sí? Si tengo dudas, porque no estoy todavía muy ducho, puedo hacer la incisión por planos a ese nivel, no pasa nada, puedo hacer primero mucosa y submucosa, volver a palpar, ver dónde está el hueso y luego hacer el corte en el hueso. ¿Sí? Aquí vemos una descarga mesial, y el criterio siempre es el mismo. Una elevación del colgajo concienzuda, bien hacia distal, buscando la inserción del músculo temporal cuando vamos hacia distal, sin miedo. Vemos otra vez la infiltración en lo profundo del macetero. Y ahí fíjense, ahí voy a buscar el ángulo goníaco. Ningún problema, estoy separando el macetero, el paciente no se me queja de dolor, está anestesiado, ya está bien, puedo ir perfectamente. Y ahí una de las ramas del nervio mentoniano. Fíjense que había un mentoniano accesorio incluso ahí. Que en lo posible tenemos que respetar. Y por último, la incisión paramarginal, sin tomar los cuellos de las piezas dentales. Mismo criterio, que el colgajo sigue siendo trapezoidal, pero dejo esa encía queratinizada, adherida a las piezas, y fíjense la facilidad con la que se eleva el colgajo. Vuelvo a repasar la incisión, como decíamos, si no estoy seguro de haber encontrado el borde anterior. Y fundamental, despego en sentido horizontal y luego en sentido vertical hacia abajo, sin ningún temor. Como ven, igual a la incisión que haríamos en un tercer molar, pero quizás un poquito más amplia. Sobre todo cuando vamos adquiriendo cierta confianza con los terceros molares, que cada vez hacemos incisiones más pequeñas, entonces como que tendemos a minimizar, pero en esto realmente conviene ver mucho. El orden de las osteotomías. La primera osteotomía que hacemos es, empezamos por la distal, que es quizás la que más nos cuesta, la que peor acceso tiene. Luego seguimos por la mesial, continuamos con la apical, que es la que conecta la osteotomía distal y mesial, vamos a verlo bien, y por último, la oclusal. No es un orden arbitrario, pero sí es muy práctico y realmente conviene hacerlo así por una serie de factores que vamos a ir viendo. Primera osteotomía, distal, fíjense en la foto de arriba, esto es importante, esto es clave también cuando voy a obtener cualquier tipo de injerto en bloque, ya sea mentón, rama y demás. La divergencia que tiene la pieza. Yo siempre tengo que darle una divergencia a las osteotomías en sentido linguovestibular, de manera que el bloque, el diseño del bloque sea expulsivo, nunca convergente, de manera que sea retentivo. Si es retentivo, ¿qué va a suceder? No lo voy a usar en la vida, me va a costar muchísimo. Y además, corro el riesgo de
al dar golpes cada vez más fuertes para intentar luxarlo, incurrir en una fractura iatrogénica. Entonces siempre las osteotomías deben ser divergentes. Aquí lo vemos en la imagen de la derecha, esquemáticamente como debería ser. Y abajo, lo que decíamos. Si yo estoy utilizando el disco, que recordamos tiene 3.2 milímetros de diámetro, de radio, mejor dicho, si estoy trabajando en la rama, donde la distancia al nervio dentario inferior va a ser de 2, 2,5, promedio 2, vamos a decir, no lo voy a meter más de medio disco, que sé que va a tener 1, 1,5, 2 como mucho. Cuando estoy trabajando en la zona retromolar, puedo meter todo el disco, que habitualmente la distancia es de 4.2, 5 milímetros, distancia promedio, y sé que con 3.2 voy a ir muy bien. Puedo hacer el corte tranquilamente, me despreocupo absolutamente de la profundidad del corte en esa zona. ¿Bien? Eso es lo bueno de tener un instrumental que conoces de antemano. Es fundamental y aporta una tranquilidad que se agradece mucho. Dijimos que se puede usar disco, piezoeléctrico. En el caso del piezoeléctrico, el diseño sigue siendo el mismo. Puedo utilizar un inserto recto, bien, o también un angulado. A mí personalmente me gusta más el recto. Y lo mismo, si conozco el diámetro o el largo, si se quiere, de la parte activa del inserto, por ejemplo 4 milímetros vamos a decir, sé que en la rama, que puedo profundizar hasta 2 milímetros, voy a meter la mitad, y en la zona retromolar puedo meter la parte activa entera. ¿Sí? Visualmente tengo que ver que está penetrando la parte activa. Aquí no tenemos un tope, entonces sí lo tenemos que ir viendo. ¿Sí? Pero bueno, si yo estoy viendo que está la parte activa dentro, me puedo quedar tranquilo que sé que estoy a 4 milímetros porque ya lo tengo previamente medido. ¿Sí? Fundamental, clave, conocer la dimensión, el diámetro, la altura, el ancho del instrumento con el que voy a realizar la osteotomía. Incluso si lo queréis hacer con fresas, en el caso de una fresa redonda, conocer el diámetro que tiene la fresa. ¿Sí? Así visualmente sé cuánto tengo que meterlo. Otro esquema con la tomografía que ya vimos, ¿sí? En la rama vemos cómo estamos metiendo la parte diamantada y un poquito más, de manera de no lesionar el paquete bajonervioso dentario inferior. ¿Sí? Y abajo, en el área retromolar, sin mayores problemas. Fíjense que es una representación esquemática, como tengo una distancia tremenda. ¿Me hace falta ir a más? Es decir, si tengo tanta distancia, ¿es necesario? ¿Puedo meterme mucho más de 3.2? Podría, pero no hay ninguna necesidad, porque recordemos que el bloque del área retromolar y de rama ascendente va a ser cortical. Es muy importante y también es clave. Voy a necesitar la cortical. La medular no me interesa para nada. No me interesa para nada, en este caso. Bien, a partir de mi cortical, yo voy a obtener mis dos láminas más finas, y esa medular la voy a simular, entre comillas, el concepto no es exactamente ese, pero para graficarlo, la voy a obtener de mis chips de hueso esponjoso. Bien, entonces con la cortical me basta y me sobra. La osteotomía mesial, también dijimos que es divergente comparada con la distal, ¿sí? Una vez más, todo el espesor del disco. Sabemos que en esta área hay una distancia media de 4,9, 5, de lo que hablamos, bien, sobra, tranquilo. Lo mismo sucede en el caso de utilizar un piezoeléctrico, pero por precaución no profundizamos mucho más de 4. Rara vez una cortical va a ser mucho más amplia que 4 o 5. Bien. Osteotomía apical realizada con el contraángulo angulado del kit Microso del Dr. Curie. ¿Sí? Mismo concepto, tiene el protector, puedo regular la inclinación según conveniencia, y realizo la osteotomía apical conectando las dos osteotomías proximales de manera que se entrecrucen, tal y como vemos en el gráfico de la derecha del todo. ¿Sí? Es fundamental que haya entrecruzamiento. Aquí sí, en el caso de usar piezoeléctrico, es imperativo utilizar un inserto angulado. Estos insertos angulados que vienen un poco de dos, uno para la derecha y otro para la izquierda. Mismo concepto, la parte activa suele tener 4 o 5 milímetros. Si estoy trabajando en la rama, sé que no tengo que ir más allá de 2. Si estoy trabajando en el área retromolar, puedo meterlo 4. Aquí lo vemos de nuevo. Con el disco es exactamente igual. Voy a repetir lo mismo porque si no voy a aburrir. Y a la derecha, esto sí que es importante, comprobar, fíjense en el área que está rodeada con el círculo azul, cómo realmente se entrecruzan las osteotomías, ¿sí? No un poco, descaradamente. Yo tengo que ver realmente que las osteotomías están entrecruzadas. Pero repito, no un poquito, descaradamente. Esto es lo que nos va a asegurar
que el bloque se luxe muy fácilmente. Si no están conectadas o están apenas conectadas, al no haber, digamos, una conexión de las líneas de fractura del bloque, nos va a ser imposible, casi, luxarlo, o el bloque va a partir por donde él quiera. ¿Sí? Si yo no he unido las osteotomías, se puede partir a la mitad, puedo obtener fragmentos de bloque y ya la técnica, realmente lo que tenía planificado, más si es un paciente con una rama ascendente limitada, se me va a empezar a complicar. ¿Bien? Lo vemos, igual, muy importante ese entrecruzamiento. Comprobarlo siempre con un espejo. Gráficamente, con los discos, sería eso. Un entrecruzamiento franco a la hora de conectar las tres osteotomías. Y por último, la osteotomía oclusal. Dijimos que se hace a 3, 4 milímetros o a una distancia equivalente a la mitad de la distancia entre la cortical externa vestibular y la apófisis alveolar, donde están las piezas dentarias, y se hace con esa fresa que estaba incluida en el kit del Dr. Curie. También se puede hacer con una fresa redonda, una fresa lanza. Aquí podemos utilizar cualquier cosa, básicamente. Y es importante perforar solo la cortical. No me interesa ir mucho más allá de la medular, naturalmente por el riesgo de lesionar el paquete vascular nervioso dentario inferior. Y abajo hay algo que es fundamental y también forma parte del paquete de claves que vamos a ver hoy, y es la angulación de la pieza de mano, del contraángulo, o cualquier instrumento que yo esté utilizando en la rama ascendente, o zona retromolar. La angulación correcta es la de la izquierda. Siempre tiene que estar la pieza angulada desde lingual hacia vestibular. ¿Bien? Nunca en sentido contrario, es decir, de vestibular hacia lingual, por la posibilidad de lesionar estructuras nobles como el nervio lingual. Vemos que ahí hay un balcón en el cual fácilmente me caería y lesionaría el nervio, o incluso el dental inferior. ¿Sí? Ya trabajemos con trefinas, con fresas, como es este caso, con piezoeléctrico, siempre darle esa inclinación. Lógicamente hay veces que por escasa apertura oral no podemos inclinarla francamente desde lingual hacia vestibular, como en la imagen de la izquierda, y ahí necesitaríamos quizás hacerlo paralelo. Paralelo sería el límite, paralelo a la cortical externa, pero nunca jamás como en la foto de la derecha, desde vestibular hacia lingual. Aquí un poco lo mismo, en el caso, si yo lo hago con el piezo, la osteotomía oclusal la puedo seguir haciendo puntiforme. A mí realmente me gusta mucho porque es muy rápida, muy práctica. Realmente la caída al medular se nota como cuando se hace una apertura, cuando caemos en la cámara pulpar, se nota esa caída al vacío del instrumento y eso nos indica que ya estamos en la medular. Bien, con el piezo eléctrico quizás se tarde un poquito más, pero lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y también tenemos que entrecruzar las osteotomías, por supuesto. Y el objetivo es lo que hablamos hace un ratito, es crear líneas de fractura con las 4 osteotomías, de forma que el bloque sea fácilmente luxado y retirado de la zona receptora. Para eso utilizamos cinceles que pueden ser angulados, rectos, como los que vemos a la izquierda, de unos 4 milímetros, 6, no más, no hace falta más. Tampoco me gusta que sean muy finos porque no generan ese efecto de fractura y tienen un poco más de penetración en lo que es el tejido esponjoso. Y es lo que no nos interesa. No nos interesa utilizar instrumental que vaya mucho más abajo en este nivel. ¿Bien? El concepto, hablando en términos un poquito más mundanos, es el mismo por el cual se rompe un tronco. El tronco tiene esas líneas de fractura que vemos en las fotos, y al darle un hachazo en la zona donde hay que darle, se parte. Nosotros tenemos que crear esas líneas de fractura con las osteotomías y el entrecruzamiento para que el bloque salga franco. Si no está conectado, no va a salir o se va a partir, como por ejemplo pasa en la imagen de abajo a la derecha. Se va a partir por donde el bloque quiera y no por donde nosotros queremos. Con el cincel que voy a realizar la luxación, corre el mismo principio que decíamos para el instrumental rotatorio. En cuanto a la inclinación, necesito que esté inclinado desde lingual hacia vestibular, nunca al revés, porque lógicamente no vamos a hacer la presión en el área de osteotomía, nos vamos a ir al cuerpo mandibular, con lo cual los golpes van a ser totalmente en vano. ¿Sí? Una vez que obtenemos este bloque, se hace una división inicial con un disco. En este caso es el mismo disco provisto por el profesor, por el kit del Dr. Curie, el disco de 3.2, pero claro, el bloque es bastante más alto, dijimos que un promedio de 7, 6, 8 milímetros, entonces la primera división, la primera marcación, yo la hago con ese disco porque lo tengo,
Pero sí es cierto que quizás se podría hacer perfectamente con el disco de prótesis, que es con el que hacemos siempre la división final, ¿sí? Disco de grano fino, como de diamante, de los que usamos en prótesis, pero no lógicamente uno que hayamos utilizado para desgastar la prótesis o cortar la férula ESIX, no. Compres un disco de prótesis, esterilícenlo, pero ténganlo exclusivamente para realizar este tipo de divisiones, ¿sí? Además que el disco tiene que estar nuevo o seminuevo, no conviene utilizarlo más de una o dos ocasiones, ¿bien? Y hacemos la división final. ¿Mm? Posteriormente, como ya vimos, se hace el rascador Safe Scraper, y una vez que obtenemos esos chips de hueso cortical, el medio ideal para conservarlo es solución salina, con un poquito de sangre del sitio donante, ¿sí? Puedo tener con una jeringa, con el aspirado de una jeringa sin mayores inconvenientes, y podemos mezclarlo con antibióticos, como amoxicilina, o directamente nada. Yo antiguamente sí que utilizaba antibióticos, penicilina, amoxicilina, incluso clindamicina, aunque después hubo algún estudio que demostró que la clindamicina y el hueso realmente no se llevan muy bien. Entonces, desde hace 2 o 3 años ya dejé de usar antibióticos y les puedo asegurar que las regeneraciones van estupendamente, siempre y cuando respetemos la cadena de esterilización, tanto instrumental, los campos operatorios, etc. Hoy por hoy, más importantes que nunca, siempre lo han sido, pero bueno, hoy son indispensables. Siempre lo han sido también. Y bueno, a modo de resumen de la toma de bloque, vamos a ver este pequeño vídeo donde comenzamos con una incisión, también crestal. El despegamiento, fíjense que se empieza con un instrumento bien afilado. Fíjense la facilidad con la que se despega el periósteo, estos niveles. Empiezo horizontal, me voy hacia abajo, tengo que irme hacia abajo, es muy importante que despegue hacia abajo. Puedo llegar incluso hasta el músculo cutáneo del cuello, que se inserta en la basal mandibular, lo voy a identificar. Voy a identificar las típicas inserciones musculares. Eso sería un poco el límite basal, si buscamos alguna referencia. Hacia adelante lo que hablábamos, tenemos que identificar el mentoniano, muy importante siempre verlo, y si es posible lo rotulan con un lápiz estéril o un rotulador quirúrgico. La zona agoníaca, ya lo vimos, y la osteotomía distal. Fíjense el acceso que nos provee la pieza de mano angulada, con qué facilidad accedemos ahí, y la potencia de corte que tiene ese disco, ¿verdad? Ahí quizás estamos trabajando en rama, entonces, ven que no está la osteotomía mesial, aquí sí está totalmente metido el disco, todo su espesor, sin ningún tipo de problema, como veis aquí. Osteotomía mesial, distal. Vamos con la picada, que nos va a conectar ambas osteotomías. La pieza de mano o con triángulo siempre muy paralelo, para que pueda acceder bien. Chequeo, como siempre, que haya entrecruzamiento, fundamental, entrecruzamiento franco, no un poquito, franco, descarado. Y por último, la osteotomía cruzal puntiforme, como me gusta decirlo a mí, ¿sí? Este es un caso especial donde la paciente tenía poca cortical, entonces está bastante vestibularizada la osteotomía cruzal, pero puede hacerse un poquito más lingualizada, ¿sí? Se puede repasar, se puede hacer un ida y vuelta, y fíjense la facilidad con la que el bloque es luxado. Muchas veces no hacen falta más de 3 golpes de martillo para sacar el bloque. Y si les hace falta más de 3, 4, 5 o aplicar cada vez más fuerza, quiere decir que toca repasar las osteotomías, porque lo más posible es que no las hayamos entrecruzado bien. Hacemos la división inicial con nuestro disco, el mismo disco con el que hicimos las osteotomías. Es muy preciso, que nos viene muy bien para ese marcaje inicial, si lo tenemos. Una vez que lo hicimos y ya el disco no da más de profundidad, pasamos a nuestro disco protésico y ya terminamos la osteotomía. Las primeras quizás no les aconsejo que lo hagan como en el vídeo, que no lo tomen con los dedos, ¿bien? Porque los dedos son muy importantes y los necesitamos para seguir dándole de comer a nuestras familias. Tenemos ese hueso, esos chips de hueso esponjoso los obtenemos tanto de las láminas como de la zona donante. Si las láminas quizás eran muy finas, puedo rascar un poco de las láminas y luego, con el mismo rascador, aprovecho y me voy a la zona donante. Puedo rascar hueso de todos los lados. Zonas edéntulas, apófisis cigomato-alveolar, de la rama ascendente, o de donde tenga acceso. Básicamente no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver algunos casos clínicos y ya vamos terminando con lo que es esta técnica.
Típico caso, puente antiguo, reabsorción, estética, filtración de comida. Siempre estaba descontento. La vista oclusal de la tomografía nos arroja este defecto horizontal. Lo vemos ahí a la altura del 11, 12, y también fíjense que el 14 tiene un proceso bastante importante. Una vez que fue saneado, hechas las extracciones y demás, procedimos a hacer la cirugía de injerto. Fíjense que aquí tiene una buena pared palatina, pero la altura de ese defecto en anchura, ahora la redundancia, tanto a la izquierda como a la derecha. Este defecto tiene algo muy favorable que es, si se fijan ahí donde está justo el logo, la presencia de un pico de hueso, bien, que nos viene genial para apoyar nuestra lámina, bien, tanto por distal, tanto para izquierda como para la derecha. Lo vamos a ver aquí, la técnica igual como la estuvimos viendo, tomamos nuestro bloque, dividimos en dos, lo rascamos, nuestros chips de hueso cortical, fijamos las láminas, en este caso el paciente sí tenía una buena rama y fíjense que nos dio para 4 láminas, perdón, para 3. ¿La misma cuarta? No, son 3. No me acuerdo si la foto estaba cortada. Nos dio para 3 láminas y hacer el relleno del gap de todas. Todo eso con una zona donante. Esta técnica, este mismo caso quizás antiguamente, no era planteable ni con un mentón, ni con una rama ascendente, quizás había que optar por los dos, o irse a zonas extraorales, como dijimos, ilíaca, tibia, calota incluso, que se hacía mucho en España, etc. Una vez fijados los injertos, rellenados los gaps, se hace el cierre estanco, y claves, puntos claves a la hora de suturar. ¿Qué tipo de puntos hacemos? ¿Cómo suturamos y tal? Siempre suturamos de la misma forma y nos ceñimos a un antiguo aforismo de un gran arquitecto, Mies van der Rohe. Gente que conozca la arquitectura le sonará la frase, y a los que no también. Fue el precursor de la frase menos es más. ¿Sí? Y en sutura corre ese aforismo, esa frase, esa afirmación. ¿Qué hacemos primero? Siempre hacemos colchoneros horizontales, ¿bien? Aproximadamente a 4 o 5 milímetros del borde de la herida, ¿sí? Hacemos el colchonero de manera que nos vierta en los bordes del colgajo, ¿bien? Nos junte el conectivo, que es lo que nos va a asegurar el sellado, y luego, encima, suturamos con puntos simples. Es lo que se llama sutura en doble plano vertical, ¿sí? Primero el colchonero, que nos coapte el colgajo, nos sirva también de rompefuerzas, y por encima de ese colchonero, un punto simple. Eso es todo lo que hay que saber de sutura. No hace falta más. No hacen falta colchoneros con loops, suturas triples, bentoancladas, no. Para este tipo de regeneración, no. Si hacemos moco gingival, colgajos rotados, quizás sí tenemos que manejar otro tipo de suturas, pero para las regeneraciones no hace falta más. Después de que hice mi liberación del periósteo, después de que realmente pude lograr esa relajación de los tejidos y lograr un cierre estanco, simplemente me dedico a suturar con los puntos colchoneros al principio y después los simples. ¿Sí? No tiene más misterio. Aquí vemos el resultado radiográfico a los 4 meses. Recordamos el defecto que tenía, fíjense abajo, el ancho, que hay en la zona del 12, del 13, del 11. Y si recuerdan ese defecto, bien, esos 2 defectos que había, como ahora están totalmente rellenos de hueso. Esto es lo que nos dice la radiografía. Y a la hora de la reentrada, a los 4 meses, podemos ver cómo hay una perfecta fusión de los injertos con el resto del marco óseo. Bien, fíjense ese hueso sangrante, como veíamos hoy, nuestros implantes totalmente rodeados de hueso vital. Esto es lo que queremos para nuestros implantes. Bien. Posteriormente, por supuesto, se procede a la rehabilitación con pilares intermedios del tipo multi-unit. Bien, toda prótesis múltiple realizamos la rehabilitación con mesoestructuras, en este caso multi-unit, para separar la unión prótesis pilar de el implante y a nivel crestal. ¿Sí? Es decir, la unión pilar prótesis, separarla del hueso. Bien, eso es fundamental y es otro tip muy importante a la hora de conservar el hueso que tan ricamente hemos conseguido. Y el resultado final, un resultado muy bueno, muy aceptable. No hay espacios, ya no tenemos agujeros negros, el paciente está muy contento, incluso se llegó a formar papila, así que muy bien y muy estable a largo plazo. Otro tipo de procedimiento que podemos realizar, además de aumentos horizontales, lógicamente, son las
reconstrucciones tridimensionales, ¿bien? Que a veces van acompañadas de elevaciones de seno maxilar y a veces no. En este caso sí lo hicimos. El concepto siempre es el mismo. Tomamos nuestro bloquecito, lo dividimos en dos, rascamos, y aquí fijamos nuestra tabla cortical en oclusal, ¿bien? Y fíjense cómo está apoyada en dos picos óseos. Esto es lo que hablamos al principio de la charla, es fundamental para el éxito de cualquier regeneración tridimensional, al margen de cualquiera sea la técnica que elijan. Si quieren poner membrana de teflón, si quieren hacer esta técnica, o malla de titanio, lo que quieran, tienen que tener un apoyo óseo. Tiene que haber picos óseos. Si no, la técnica no es predecible. ¿Bien? Esto es clave a la hora de hablar de predictibilidad en aumentos verticales. Vamos a escuchar mucha gente que dice que el aumento vertical no es predecible, y eso no es verdad. ¿Sí? Es predecible siempre y cuando tengamos la capacidad diagnóstica y de saber cuándo puede funcionar y cuándo no. ¿Bien? Cuándo debo buscar una técnica alternativa. Todos sabemos que no hay una técnica al día de hoy que podamos utilizar para todos los casos. No existe. Bien, tenemos que manejar varias. Esta es una muy versátil, principalmente es mi primera lección al día de hoy, desde hace 5 o 6 años, y no hay nada que de momento me haga cambiar, pero muchas veces, como vamos a ver ahora en algunos casos clínicos también que les tengo preparados, que tenemos que optar por una alternativa. ¿Bien? Esa alternativa puedo hacer yo, como es mi caso, o si no la hago yo, puedo trabajar con un cirujano amigo que realice la técnica. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Pero tengo la obligación moral y ética de ofrecerle a mi paciente siempre lo mejor, lo que yo considero que es lo mejor. Bien, volvemos un poco al inicio de la charla donde hablábamos de los criterios en la selección de la técnica. De eso se trata todo. Entonces, que me voy por las ramas. Fundamental, aumentos tridimensionales, picos óseos, siempre. La técnica es prácticamente la misma, se rellena con chips de hueso autógeno, siempre hueso autógeno, en principio no mezclamos, o hueso heterólogo, nunca. Sí lo hacemos a la hora de hacer la elevación de seno. ¿Sí? La elevación de seno, colocamos el primer tercio, el que está en contacto con el implante, digamos, el que más en contacto va a estar, con hueso autógeno, y luego rellenamos con biomaterial, ¿sí? Que puede ser, en este caso, una hidroxiapatita bovina. Y aquí también pusimos una membrana de colágeno para sellar la ventana ósea de acceso al seno maxilar. Bien. La sutura como siempre, vemos el colchonero, las descargas a puntos simples, no hay más. Comentar algo importante que no nos va a dar tiempo a ver hoy, pero sí que al hacer este tipo de cirugías, sobre todo en altura, vamos a tener un desplazamiento importante de la línea mucogingival, con lo cual luego voy a estar obligado a realizar algún tipo de cirugía plástica periodontal para corregir ese defecto. ¿Bien? Una cirugía que puede ser desde un colgajo reposicionado apicalmente a un injerto libre o una strip technique promovida por el Dr. Urban. ¿Bien? En fin, son temas de cirugía mucogingival que realmente también merecerían casi un curso entero. Pero bueno, es importante conocer el manejo y saber lo que hay que hacer. Es decir, una buena regeneración ósea no termina en la regeneración ósea, sigue con el tratamiento de los tejidos blandos y, mejor dicho, con la rehabilitación protésica y la correcta selección de implantes, pilares y diseño protésico. ¿Bien? Eso es fundamental también. Aquí vemos el resultado de esta regeneración, la reentrada, una vez más, hueso sangrante, y esto está preparado para la foto, está seco, está aspirado, y nada más sacar el aspirador se pone a sangrar. Esto es fantástico, esto es lo que buscamos, hueso vital. Fíjense a la hora de hacer el fresado, ¿bien? Pero esto es un fresado que, quizás en la foto, los que no hayan tenido contacto con esta técnica aún, dicen, pero parece que ahí hay gránulos, parece que eso está medio flojo. Ustedes no tienen idea la fuerza que hay que hacer con cajas, con fresas nuevas para penetrar en ese hueso. Es una maravilla. O sea, es un hueso de una calidad tipo 2, tipo 1 quizás, pero sangrante. O sea, es increíble. Realmente las sensaciones son espectaculares. La colocación de los implantes, por supuesto. Y aquí vemos en la radiografía de arriba, en la imagen de arriba, la situación de la cual partimos, ¿bien? Y la situación en la que nos quedamos. Fíjense que aquí hemos logrado entre el levantamiento del suero del seno maxilar y la regeneración tridimensional, hemos logrado, aquí no está medido, pero por lo menos 15 milímetros, 20 en algunos casos. ¿Sí? O sea, de sobra, para poner un buen pirulo, como se dice por aquí por Madrid. Otra pregunta que siempre nos hemos hecho y nos seguimos haciendo, y lo que hablábamos antes, nos han metido en la cabeza muchísimo, sobre todo los comerciales de los productos sintéticos o biomateriales. Es mórbido. Tomar un injerto de la rama, del mentón, es mórbido.
¿Qué es morbilidad? Morbilidad es que el paciente tenga que tomarse un ibuprofeno, esté un poco hinchado. Bueno, muchos pacientes han sido sometidos a cirugía de terceros molares y a nadie se le han caído los anillos cuando le han tenido que diagnosticar y hacer el tratamiento correspondiente. El paciente, por supuesto, que estuvo hinchado, por supuesto que estuvo molesto unos días, pero con el tratamiento farmacológico adecuado ha tenido una recuperación completa a la semana. Entonces, ¿qué hay de morbilidad en esta técnica? Este es un caso operado no hace mucho, fue el primero de la época post-COVID, por eso les comparto a ustedes este caso. Aquí no sé por qué, se me ve la imagen verde, caramba. Pero bueno, aquí lo que queríamos mostrar era el postoperatorio a la semana. Abajo vemos la zona dadora, la zona retromolar y la rama ascendente, y arriba, no sé por qué está en verde honestamente, teníamos una imagen de la herida. Pero bueno, sepan disculpar, no sé qué ha pasado ahí. Y esta es Mariana, nuestra paciente estrella, a la semana. Por supuesto, tiene un poquito de moratón, en periodo de reabsorción ya, tanto a la derecha como un poquito a la izquierda, pero es un postoperatorio perfectamente compatible con la vida. No es nada terriblemente agresivo, ni mucho menos. Y esto es una semana, y nos aseguramos realmente tener unos resultados óptimos. Así que cuando hablemos de morbilidad, realmente sepamos diferenciar y discriminar qué es morbilidad de verdad y qué no. Por supuesto que nosotros tenemos la obligación de velar siempre por el tratamiento menos invasivo para nuestro paciente. ¿Pero qué es menos invasivo? Menos invasivo es colocar biomaterial, una membrana, y que luego haya un fracaso y tenga que volver a operar. Eso me parece que es más invasivo que utilizar una técnica que tiene estadísticamente muchas menos posibilidades de fracasar, y las complicaciones, la resolución de las complicaciones, son muchísimo más sencillas al trabajar con láminas corticales y hueso autógeno que al trabajar con una membrana, por ejemplo, de PTFE, de teflón. Ni qué decir de las mallas de titanio, ¿sí? Una complicación con una malla de titanio o una membrana de PTFE implicaría la pérdida casi segura de la totalidad del injerto. Cosa que no pasa con esta técnica, donde con una exposición temprana o mediata podemos desde no hacer nada y esperar que el organismo cubra ese fragmentito expuesto, o hacer técnicas como pulido, el pulido de la punta que quizás se nos olvidó pulir, o no la pulimos del todo cuando hicimos la regularización de los bordes del injerto, o ya en casos un poquito más avanzados, quizás hacer un colgajo rotado, puede ser de paladar, o una suerte de vestibuloplastia en los tejidos vestibulares, y realizar la cobertura de ese injerto, pero son los menos. ¿Nosotros hemos tenido complicaciones? Por supuesto que sí. Quien les diga que no, les miente, pero han sido infinitamente más fáciles de solucionar que con membrana, donde las complicaciones que hemos tenido con membrana han sido de pérdida absoluta del injerto. ¿Sí? Vamos a ver muy rápidamente, y ya estamos terminando, para que todos vosotros podáis disfrutar del Día del Padre, como corresponde. Ya seguramente los estarán esperando para comer. Vamos a ver unos casos de la técnica de Urban, que como decíamos, quizás en algunos casos sea importante manejarla, porque no puedo tomar un injerto grande de rama ascendente, por ejemplo. ¿Sí? Por lo que decíamos, el paciente tiene una rama poco desarrollada, o tiene riesgo alto de fractura, entonces tendríamos que acudir a esta técnica. ¿Sí? Es una técnica que funciona perfecto, pero en mi caso es de segunda elección. Todo lo que sean biomateriales, colágeno, es siempre de segunda elección. ¿Bien? Pero lo manejamos y sirven. Yo no estoy diciendo que los materiales sean malos ni no sirvan. Sirven y mucho. Pero, como el hueso autógeno, nada. La técnica de Urban, como ya vimos, no es otra cosa que una regeneración ósea guiada con un mix de relleno 50% biomaterial, hidroxiapatita bovina de grano fino, preferentemente, con hueso autólogo, obtenido también de rascadores o de bloquecitos con trefina, ahora vamos a ver un caso, mezclados y puestos a tensión, mejor dicho, tapados con una membrana a tensión. Es la técnica de la salchicha, desarrollada por Ishvan Urban, o sausage technique, más glamorosa que el nombre en inglés, que la técnica no es otra cosa que chinchetear una membrana por palatino y por distal, generar un punto de apoyo, digamos, empezar a compactar el material, seguir chincheteando y cerrando. Cuando quede solamente una chincheta que poner, terminar de compactar el resto de material que nos queda, estirar la membrana todo lo que podamos y chinchetearla a la máxima tensión posible. Ese es el principio de la técnica de Urban. ¿Sí? Esto nos permite una inmovilización total del injerto, que es condición sine qua non para cualquier regeneración
ósea, ya sea con injerto óseo, autólogo, con biomateriales, con lo que sea. Inmovilización, fundamental. Y la forma de conseguirlo en regeneración ósea guiada es con una membrana de colágeno elástica chincheteada a tensión. Si yo pongo el dedo, si yo coloco el dedo ahí y hago presión, no se va a mover nada, no voy a notar ningún movimiento, ningún grano. Eso va a ser un bloque. ¿Bien? Ese es el efecto que tengo que lograr con la técnica de la salchicha. Esto vale para defectos horizontales, ¿bien? O defectos un poquito más complicados, verticales, donde ya no puedo usar una membrana de colágeno, tengo que utilizar una membrana, como dijimos, form stable, o que mantenga la forma, que en este caso va a ser una de teflón con refuerzo de titanio, ¿sí? La técnica, en lugar de tomar un bloque, coge bloquecitos con trefina, ¿sí? Se toman de la misma forma, con una angulación de la trefina y el contraángulo desde lingual a vestibular. Esto lo hago porque lo hice porque necesitaba bastante hueso, ya vieron el defecto que era bastante importante, ahí a la izquierda, ¿sí? Unas piezas totalmente perdidas, la 17, 18, perdón, la 16, 17, la 18 incluida, procedimos a la extracción, por supuesto, y para la mezcla de 50 y 50 de biomaterial con hueso autógeno, tomamos unos bloquecitos del área retromolar. Mismo concepto, ya las incisiones son las mismas, el concepto es el mismo, cambia, que en lugar de utilizar fresas o discos para tetomía, uso una trefina de 6 milímetros de diámetro y la coloco, la parte activa, digamos, sería la mitad de la circunferencia. No coloco los 6 milímetros en el hueso porque, lo que hablábamos, incurriría en riesgo de caerme abajo del balcón de Fischer y poder lesionar el nervio lingual o el nervio dental inferior, o provocar una fractura patológica iatrogénica de la mandíbula, ¿sí? Tomamos los taquitos, los luxamos, los trituramos en un molinillo o machacador óseo, mezclamos 50 y 50, preferentemente si puede ser 60 autólogo, 40 biomaterial, mejor, o más. Cuanto más autólogo obtengamos, los resultados siempre van a ser mucho mejores. Y aquí el concepto es el mismo que vimos anteriormente. La técnica de la salchicha, chincheteo la membrana por palatino, empiezo a compactar el material, luego empiezo a chinchetear por vestibular, y ya la fijo, la estiro lo máximo que puedo. La membrana de teflón no es tan extensible, lógicamente, pero intento que quede lo más a tensión posible. Desventaja de esta técnica es el tiempo, 9 meses con suerte para la reentrada. El biomaterial requiere más tiempo. La cirugía también es distinta. Tengo que sacar la membrana, que ya ven que no es una cirugía, a ver, no es nada complicado, pero es más engorroso que no sacar nada, como hacíamos con la técnica de Curie, ¿correcto? El hueso obtenido también es muy bueno, es un hueso sangrante, se pueden ver un poquito más finamente, se ven en algunas zonas algunas partículas de biomaterial, bien, pero tenemos ese componente de hueso vital que nos hace que los implantes realmente estén rodeados por una buena calidad ósea. Y aquí la comparación del pre y el post radiográfico, de que también obtuvimos bastante altura de hueso y no fue necesario realizar una elevación de seno, porque esta quizás es la primera alternativa que se nos ocurre. ¿Por qué no le hago una elevación de seno y listo? Fíjense en la imagen de la izquierda dónde quedaría la plataforma, el hexágono de nuestro implante, y el largo que tendría que tener nuestra corona si yo hago la elevación de seno y no bajo la cresta, ¿sí? Entonces, muchas veces, como decía un antiguo profesor que tenía yo, en broma, no tenemos que hacer una elevación de seno maxilar, sino hacer una bajación, entre comillas, del reborde. Y esto es lo que hicimos en este caso. ¿Bien? Siempre tenemos que buscar la mejor relación corona-implante. Aunque haya estudios que hablen de los implantes cortos y demás, nosotros tenemos que intentar siempre reconstruir la anatomía perdida. En el caso de que no sea posible, ya hablaremos de alternativas, pero siempre nuestra misión como odontólogos ha sido devolver la función perdida. Y en atrofia maxilar severa, y ya con esto sí que terminamos, ¿qué hacemos? ¿Regeneramos? ¿Urban? ¿Curie? Bueno, sí que hay una alternativa, que son los implantes cigomáticos, en este caso con técnica exteriorizada, propuesta por el doctor Reginaldo Micleoranza, un pionero realmente en esta técnica que ha revolucionado la implantología cigomática, ya no es lo que conocíamos de la época de Branemark, donde los implantes tenían una emergencia muy a paladar, emergían realmente en el centro del paladar y eran protésicamente un infierno. Ahora se busca que sean cristales y preferentemente extramaxilares. Y esto surge como una alternativa a las elevaciones de seno bilaterales o unilaterales incluso, se puede combinar con implantes convencionales, y lo dejamos como alternativa en casos de pacientes que o bien han sido sometidos a elevaciones de seno maxilar y han fracasado, o en casos de pacientes que requieren inmediatez. Si un paciente me dice yo en 3 meses, o ya
quiero salir con dientes, no le puedo decir que lo voy a regenerar, porque es imposible que yo le haga una carga inmediata quizás con una regeneración en una bilateral, ¿sí? Le puedo hacer algo, un apaño, como dicen aquí, pero va a ser complicado. En cambio, con la implantología cigomática, le puedo ofrecer esa inmediatez, que realmente es algo que también tenemos que manejar. Muchas veces los pacientes nos demandan inmediatez y tenemos que saber responder, ¿sí? Como dijimos, puede ser unilateral, bilateral. Este es un caso también de un unilateral, mejor dicho, con técnica extramaxilar, donde hicimos un tratamiento combinado con implantes convencionales y cigoma. Él tenía un implante ahí disparado hacia vestibular, como vemos detrás del cigomático, que lo tenía antiguamente. Fue puesto en una zona donde no había hueso, no había otra manera de ponerlo. Lo puso un colega. Pero claro, ya ese implante tiene implantitis, pérdida de hueso, y simplemente nos vale de provisional. Nosotros debemos rehabilitar, debemos hacer una rehabilitación protésica consecuente, y para eso o bien regenerábamos en altura y tal. En este caso no hicimos ni Urban ni Curie porque no tenía unos picos óseos muy marcados y el paciente demandaba inmediatez. Entonces le propusimos la solución con implantes cigomáticos y realmente la aceptó. Y por último tenemos las atrofias totales. No hay ancho, no hay alto, ¿qué hacemos? ¿Regeneramos con malla de titanio en todo el maxilar, como vemos en los congresos, en los cursos? ¿Podemos? Sí, se puede. Yo, en lo personal, no lo he intentado nunca, ni lo voy a intentar, porque creo que es una solución bastante extrema. No tengo ningún tipo de apoyo para regenerar un maxilar entero, que no tenga altura ni anchura. Estamos hablando de una atrofia verdadera, donde no hay ni siquiera 2 milímetros de alto ni 2 milímetros de ancho, y quizás ni uno. ¿Bien? Una atrofia verdadera. ¿Qué hago? ¿Me voy a la cresta ilíaca? ¿Qué le ofrezco? ¿Osteotomía sándwich, como se hacía hace 30 años atrás? No. Le ofrezco implantes cigomáticos, por supuesto. Un quad cigoma, que se puede complementar con implantes pterigoideos o no. En este caso, la distribución y la anatomía del paciente nos permite hacer una rehabilitación protésica óptima, ¿sí? Y por último, y para terminar, ahora sí, la colocación, decir 2 o 3 cositas de las tendencias en implantología cigomática actual, que se trata también de colocar el implante guiado por la anatomía. Es el concepto TAGA, desarrollado por el doctor Carlos Aparicio, en el cual se elige el punto de entrada del implante cigomático en la cresta y el punto de entrada del implante cigomático en el cigoma. Y en base a eso, y en base a la curvatura que tenga la cara externa del maxilar superior o fosa canina, va a determinar si mi implante va a ir intrasinusal, que es el tipo 0, si va a ir intrasinusal preferentemente con un poco de componente extrasinusal, tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 sigue siendo el tipo 2 es una combinación también intrasinusal con extrasinusal, preferentemente extrasinusal. El tipo 3 es extrasinusal completo, y el tipo 4 es el que ni siquiera se apoya en la cresta, porque la reabsorción es tal que el paciente solo tiene el suelo de las fosas nasales y el suelo del seno maxilar. No tiene absolutamente nada de basal, no hay posibilidades de angular ese implante de una forma protésicamente correcta. Si lo tenemos que hacer, si quisiéramos un apoyo en la cresta, digamos que no hay, tendríamos que irnos a la técnica de Branemark, que era totalmente intrasinusal, una técnica que se iba a ciegas, bastante más peligrosa, con muchos índices de fracaso, y donde protésicamente era un horror. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que se hace es, se busca un anclaje netamente cigomático. El cigoma realmente es un hueso que aguanta lo que le eches, hablando mal y de pronto, y puede perfectamente con una prótesis, aunque no tenga apoyo en crestal. Esto lógicamente ya es como ultísimo recurso, situación extrema, extremísima, pero en la medida que sea posible tengo que buscar un apoyo en crestal, como puede ser en el resto de clasificaciones de Saga. Así que esto es una alternativa a la regeneración, para que vean que realmente no se puede solucionar todo con una sola técnica, sino que tengo que ser capaz de manejar varias y saber cuál es la mejor para mi paciente y poder ofrecérselas. Y hasta aquí un poco la charla. Estos son los perfiles en los cuales, como decía Simone, los invitamos a seguirnos. Por Facebook tenemos un grupo, Hard and Soft Regenerators, donde tenemos colegas que suben sus casos, colegas con una calidad fuera de serie, casos de regeneración, de tejidos blandos, tejidos duros, cigomáticos. Mis páginas personales, por supuesto, que los invito a todos a ser mi amigo. Regeneración Os Implantes es mi perfil de Instagram, LinkedIn y por supuesto mi correo. O sea, opciones para contactarme tienen, estoy abierto a cualquier duda, cualquier ayuda que les pueda dar.
Yo creo que es muy importante en la ontología actual, en la época de aldea global, en el concepto de aldea global que vivimos, estar en contacto y ayudarnos el uno al otro, como lo han hecho conmigo, sin duda. Así que bueno, humildemente me ofrezco si puedo ser de utilidad, o tenéis algún caso, o cualquier cosa que quieran consultar con respecto a la clase o otra cosa, estaré encantado de responderles. Si tardo un poco, sepan disculpar, porque como todos ustedes también, lo de la cirugía me ocupa mucho tiempo, y también la paternidad, entre otras cosas. Así que bueno, esperemos seguir en contacto. Y ahora, escucho el vendaval de preguntas que tendréis y estaré encantado de responder. Bueno, con permiso, voy a tomar la palabra para pues transmitir algunas preguntas. Bueno, lo primero, darte las gracias por tanto lujo de detalle. En una hora y media, pues así un paseo por las técnicas más importantes. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. ¿Hay alguna pregunta que ha llegado a mitad de conferencia y que seguramente habrás contestado? Ya tú mismo, si te parece bien, pues ya lo pasas por alto. Primera pregunta que me ha llegado es: ¿qué opina de la perforación de las láminas para favorecer la vascularización en las técnicas de regeneración ósea guiada? Perdón, un segundo. He dejado de compartir pantalla, ¿no? Sí. Sí, se te Para ve a ti no... solo. Vale, perfecto. Supongo que la pregunta será la perforación del lecho receptor, ¿sí? Para Sí, sí. fomentarla. Bien. Esa es una muy buena pregunta, y al día de hoy, honestamente, no hay un consenso que demuestre que es necesario. No hay estudios, realmente no hay RCT, que se llaman, que son los estudios que más validez tienen, los Randomized Clinical Trials, que demuestren que sea totalmente necesario las perforaciones, las corticotomías, para favorecer esa angiogénesis y esa vascularización del injerto. Nosotros no las hacemos, la escuela de Curie nos dice que no hacen falta porque toda la vascularización que necesitamos viene del periósteo, de ahí también que no coloquemos membranas, y realmente los resultados están a la vista, es decir, sin hacer perforaciones se obtienen unas regeneraciones muy, muy, muy intensas. Pero sí es cierto que como nosotros somos muy aprendidos, y yo en lo principal, en lo personal, mejor dicho, soy un clínico, no soy un investigador, yo leo mucho, me actualizo, pero hago lo que me enseñan los grandes maestros. Entonces, por ejemplo, si me toca hacer una técnica de Urban donde voy a poner biomaterial, donde tengo que poner una membrana para evitar que los fibroblastos me invadan y me contaminen ese biomaterial, sí que voy a hacer perforaciones en la cortical para intentar tener un aporte sanguíneo extra, ¿sí? Además de la membrana perióstica. Entonces, en resumen, si te sientes más tranquilo, las puedes hacer, pero no es obligatorio en absoluto. De hecho, los casos clínicos que acabo de mostrar, no ha habido, en ninguno se realizó la perforación de la zona receptora. Pero es algo que se puede hacer perfectamente. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje aproximadamente de volumen se puede llegar a perder tras la generación con la técnica de Curie? Bueno, el porcentaje depende, lo que hablábamos un poquito, de si has sobreinjertado el área receptora. Si has sobreinjertado, básicamente todo lo que has sobreinjertado seguramente lo pierdas y te aparezcan las cabezas de los tornillos reabsorbidas, con varias espiras al descubierto. Entonces dices, vaya técnica, realmente esto se reabsorbe, y si se reabsorbe en la reentrada a los 4 meses, ¿qué me esperará a mí en 2 años cuando el paciente venga con sus implantes? De ahí lo que hablábamos, siempre regenerar siguiendo el marco óseo, siguiendo el contorno del reborde alveolar, de manera de no obtener esa reabsorción provocada por la actividad muscular, ¿bien? Pero en lo personal nunca hemos encontrado, para hablar de porcentajes, una pérdida de nuestro injerto, sin sobreinjertar, claro, superior al 10%, 15%. Porque la técnica de Curie nos dice que no sobreinjertemos, ¿sí? Curiosamente me ha pasado, he perdido, diría que más del 50% en técnicas utilizando biomateriales, ¿sí? Sobreinjertando. Entonces esa es mi experiencia personal al respecto. Perfecto, gracias. Sigo. ¿Cuáles son las peores complicaciones que pueden pasar o que le han pasado y qué soluciones tendrían? Perfecto, muy buena pregunta. Es una temática que me encanta, y yo creo que también es de los temas que da para una clase entera.
La complicación más frecuente es la exposición quizás inmediata o temprana de las láminas corticales. Es decir, si no has regularizado bien los bordes de esas láminas, lógicamente va a haber lo que se llama un decúbito en la mucosa, una perforación, y vas a tener la exposición. ¿Qué sucede? La unión del colgajo con las láminas es tan buena que habitualmente la exposición va a quedar ahí, o si vemos que se va haciendo cada vez más grande, vamos a tener que controlarla, desgastar e intentar cubrirla. Pero el mejor tratamiento ante una exposición pequeña, si hemos liberado bien los colgajos y hemos hecho una buena regularización del injerto, el mejor tratamiento es esperar, mucha clorhexidina y esperar, ¿sí? Y la peor complicación que he tenido yo con esta técnica ha sido no por la técnica en sí, sino por un mal manejo de la prótesis, de la provisionalización del paciente. Esto es muy importante, no hablamos, pero siempre que hacemos esta técnica tenemos que tener en cuenta que el paciente no puede llevar nunca una prótesis removible. Prohibido con X mayúscula, ¿sí? Jamás. Eso nos va a provocar el fracaso al 100% del injerto. ¿Bien? Y contestando a la otra pregunta, quizás, sí que me he encontrado con un caso de pérdida alta, de casi el 70%, pero no por la técnica en sí, sino porque la paciente y el profesional, el colega, digamos, le adaptaron demasiado. La paciente era muy exigente estéticamente, tenía un esquelético, no se quiso hacer otra cosa. Por eso es que los esqueléticos totalmente prohibidos. Lo que hacemos es una férula Essex, que es un estampado con el relleno de las piezas que faltan en acrílico, un acrílico temporario. Esta paciente había tenido un esquelético muy pegado a la zona regenerada, y al hacer la reentrada nos encontramos con la zona en cuestión llena de tejido de granulación, donde se había perdido 60-70%. Tuvimos que volver a injertar en ese momento, también con hueso autólogo, la zona. No perdimos las láminas corticales, que sí estaban muy bien vascularizadas, pero el interior, ese gap, realmente se había perdido muchísimo, por la presión que realizó la prótesis. Es una muy buena pregunta, y yo creo que las principales complicaciones que he visto, y que he visto en colegas, ha sido por el mal manejo de la provisionalización. Es muy difícil, a los pacientes hay que decirles muy bien que tienen que llevar o provisionales fijos, o como mucho una férula de estas estampadas, de quitar y poner, pero nada que tenga paladar, ni nada que sea removible. Eso es fundamental. Seguimos. Esto quizá la llegaste a contestar en la última parte. ¿Qué comportamiento tiene ese hueso obtenido tras un injerto de Curie a la hora de colocar un implante? ¿Como un hueso 4-3? ¿Cuál es su experiencia con ello? Bueno, el ejemplo que hacías antes de tu caso, casi un 2, ¿no? ¿Dijiste? Ya, las sensaciones son a veces de hueso tipo 1, el famoso hueso cortical, pero en cuanto a las sensaciones, el hueso tipo 1 es un hueso cortical, poco sangrante, casi nada de componente medular, ¿sí? Estamos hablando de la clasificación del Lech-Izar. Pero la sensación es de hueso duro, pero sangrante, por eso es que es algo fantástico. O sea, casi siempre me he encontrado con hueso 2, 3 te diría, pero muy poquito. Pero lo normal es encontrarse ese hueso 2, que cuesta fresarlo. Es una auténtica maravilla. Y para finalizar, la última pregunta, muy agradecido por su brillante ponencia. Doctor, una consulta. En el momento de la cirugía, luego del decolaje o desprendimiento del colgajo, ¿ha considerado el uso del separador de Minnesota? ¿Podría permitirle mejor campo de visualización respecto a los separadores que se muestran en las fotos? La puedes leer bien en el chat si consigues acceder. No, creo que lo he entendido bien. Sí, el separador de Minnesota es un separador que utilizamos. Preferimos nosotros los separadores tipo Langebeck, que realmente son unos separadores potentes para retraer sobre todo el colgajo, el colgajo y el músculo macetero, bien, que cuando vamos a hacer la osteotomía distal es una zona donde realmente ofrece resistencia. Y con el Minnesota lo podemos hacer, sí, pero nos es mucho más fácil hacerlo con el Langebeck. Pero perfectamente se podría hacer con un Minnesota, es una cuestión de gustos. Minnesota es un separador que lo utilizamos desde hace muchísimo tiempo, y cualquier cosa que a ti te valga para ver bien y proteger el colgajo del instrumento rotatorio que uses, bienvenido sea. O sea que sí, perfectamente se podría utilizar, y muchas gracias por la sugerencia. Muy bien, pues queremos dar gracias a todos los participantes. Les pedimos disculpas de no poder permitir audio o vídeo, pero debido pues al número sería inviable.
Y tenemos pues a una representante de la universidad que pues quiere también agradecerte de forma oficial y vamos aquí a compartir también un certificado. Espera que Jessica, te voy a poner el audio. Creo que tienes que activarlo. Vale, ya está. Y buenos días. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. La doctora Brenda Vergara se disculpa por no estar presente esta mañana, ¿no? Le agradezco en su nombre, doctor Federico, por esta magnífica ponencia que nos ha donado hoy día. Aquí en la universidad y en la Escuela de Odontología manejamos un lema que la educación no puede parar, ¿no? Y es por eso que estamos aquí hoy día capacitándonos, aunque es el Día del Padre. Agradecerle, doctor, su tiempo y de compartir sus conocimientos, su entusiasmo y la pasión que pone a cada una de sus cirugías que hoy día hemos compartido con usted. Y esta pasión, ¿no?, es de gran motivación para nuestros alumnos que también hoy nos están acompañando. Gracias, doctor, de parte nuevamente de la doctora Brenda Vergara, que es quien lidera este gran equipo de docentes, ¿no?, y alumnos de la Escuela de Odontología de la Universidad Norbert Wiener. Bueno, muchísimas gracias a ti, a la doctora Brenda. Le envías un caluroso saludo a mi parte. Y nada, el agradecimiento es todo mío, tanto a vosotros, a Dental Innovation, y por supuesto a los participantes que, como bien dices, han sacrificado parte del Día del Padre, lo cual tiene un valor añadido para mí, que soy padre. Sí. Así que muchísimas gracias de verdad, y aquí estamos para lo que haga falta. Y muchísimas gracias por el reconocimiento de verdad del certificado. Muy bien. Bueno, gracias a todos entonces y feliz tarde. Como siempre, bueno, ya les hemos dicho por email, la presente ponencia estará en nuestras redes sociales y les invitamos encarecidamente a visitar el trabajo del doctor en su Facebook, Instagram, ponerle likes, verlo, compartirlo, que es la forma en que pues, pueden dar frutos estos años de gran sacrificio y de gran calidad. Bueno, no solamente ver, que también los invito a que compartan sus casos propios, que ese es un poco el objetivo, ¿sí? Todo lo que quieran compartir también, más que bienvenido. Claro, pues vamos a compartir en el grupo, perdón un segundo, aquí hay en el chat, me parece que hay un poquito de movimiento, voy a ver si puedo permitir, no me deja acceder ahora, un segundo. ¿Vosotros podéis ver lo que están escribiendo? Porque me ha desaparecido. Aquí vemos, aquí estoy, espera. Son palabras de agradecimiento de Carlos, de Gino, de Silvia, Katy. Gracias a vosotros, una vez más, por el tiempo. Vale, aquí lo veo, sí. Exacto. Feliz Día del Padre a los que seáis padres, por supuesto. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias igualmente a vosotros. Gracias por todo.